deseo y la expectativa de continuar, seguir siendo edificados. Amén. De continuar, seguir siendo transformados en el único poder que nos puede cambiar y en el único poder que nos puede transformar a su propia imagen. Así es que estamos gozosos en el gozo que solamente el Señor puede producir y con esa expectativa de que unidos en su espíritu podamos cada día ir avanzando en este camino. Amén. Es un camino nuevo y es un camino vivo que tenemos delante de nosotros. Así es que bueno, vamos a continuar con lo que el Señor ha venido tratando en estos últimos meses a nuestros corazones, el deseo de su reino, el deseo de su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu gobernando en nosotros. Amén. Es lo que el Señor desea. Por eso Él está levantando. ¿Okay? Creo que el Señor está levantando un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. Claramente la voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. Eso es lo que Él desea para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esa misma medida, pues que el Señor ha venido hablando y ministrando nuestros corazones, en el nombre de Él, pues seguimos avanzando en esa verdad. ¿Okay? Vamos a empezar en esta mañana afirmando que el Señor definitivamente es bueno. Diga, es bueno para aquellos que le buscan. Amén. Para aquellos que le buscan. Y cuando digo le buscan, estoy hablando de una búsqueda interna, de un volver interno del corazón a Él, ¿ok? En humildad y en verdadera mansedumbre, ¿ok? De hecho, pues encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 6, usted lo puede revisar allí, que sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y luego dice que Él es galardonador. O sea, Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Y está hablando de eso, de una búsqueda interna, de una búsqueda honesta, de una búsqueda sincera, ¿ok? No es que Él esté perdido, no. Dios jamás ha estado perdido. Dios está en los corazones de los hombres. ¿Ok? Los que necesitan volver el corazón a Él son los hombres, ¿ok? Para cada día poder conocerle, verle y oírle, ¿ok? Pero tenga eso, abrace eso en su corazón. El Señor es bueno, el Señor es recompensador, Él es galardonador de aquellos que de manera genuina verdaderamente le buscan. Por eso una de las declaraciones que el Señor nos dejó mientras estuvo encarnado en la tierra es que debería haber para todos y cada uno de nosotros una prioridad. ¿Okay? Y esa prioridad era: busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. ¿Okay? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas por las cuales la gente se afana, a ustedes les serán añadidas. Y eso es muy importante, porque no es que el Señor está enseñando que la razón o motivo de buscar el reino de Dios y la justicia de este reino sea las añadiduras. No. Él está diciendo que esa es la razón de ser básica y fundamental de esa prioridad que nosotros tenemos. El objetivo de cada uno de nosotros es que cada día ese reino para nosotros sea más real. Que para nosotros cada día esa justicia sea más viva. Que para nosotros cada día esa justicia que trae como fruto o resultado su paz y su gozo lo podamos experimentar en nuestros corazones. Ahora, como una añadidura de eso, entonces las cosas no son añadidas. Pero no es que buscamos el reino con la prioridad o la expectativa de que las cosas no sean añadidas. No, por eso se llaman añadiduras. Una añadidura es algo que a usted le alcanza y le llega sin que usted lo pida. ¿Okay? Una añadidura no es algo que le está
ocupando a usted lugar, ni tiempo, ni pensamiento en su corazón. No, eso simplemente a usted le persigue, le añade, le alcanza, ¿ok? Lo que tiene que ocupar verdaderamente el corazón de nosotros es el reino. Es esa justicia, esa paz y ese gozo que en el Espíritu, ¿ok? De hecho, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino es precisamente eso: justicia, ¿qué? Paz y gozo en el Espíritu, ¿ok? Luego empezamos a ver una consistencia, ¿ok? En el mensaje del Señor, ¿ok? Más adelante, visitando la casa de estas dos hermanas, recuerden, Marta y María, al entrar en ella, una de estas hermanas va donde está el Señor y ¿qué hace? Se sienta a sus pies. Y se sienta a sus pies, dice, para oír ¿qué? Su palabra. Y el Señor le dice, solo una cosa es necesaria. Y María, ¿a qué? Ha escogido la buena parte. Y esa buena parte no le será ¿qué? Quitada. ¿Cuál era esa única cosa necesaria? Sentarse a sus pies con esa gran expectativa de ¿qué? De poder oírlo, ¿ok? Hoy en día esa realidad está exactamente igual y vigente para nosotros, ¿ok? Por supuesto que ahora sabemos que no es un sentarnos físicamente, ¿ok? Delante de un cuadro o de una imagen, porque ahora el Señor está habitando por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y ese sentarse implica que nuestra alma se vuelva en humildad y mansedumbre ¿a quién? A Él. ¿Para qué? Para oírle. ¿Con la expectativa de qué? De oírle, ¿ok? Esa fue la esencia, esa fue la dinámica real en la vida apostólica, ¿ok? Así fue como los apóstoles empezaron a crecer, como ellos empezaron a caminar en este camino nuevo y en este camino vivo. Así se le apareció a Pablo, ¿ok? Con el deseo que Pablo pudiese ¿qué? Verlo, contemplarlo, conocerlo, porque este hombre no lo conocía. Por eso cuando le envía a Ananías, ¿ok? A aquella casa allí en Damasco, Ananías va y le dice, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas ¿qué? Su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de ¿qué? De su boca. Y en esa realidad y en esa dinámica espiritual Pablo creció y fue avanzando. Por eso al pasar el tiempo le dice a la iglesia que está en Éfeso, a los hermanos en Éfeso, les dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Después que hace una radiografía, un cuadro descriptivo de cómo es el corazón de aquellos que están alejados de Dios y que no buscan a Dios por la dureza de sus propios corazones que le han rechazado, les dice, sí, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Y la prerrogativa que pone es, si en verdad le habéis oído. Estoy hablando de Efesios 4, 20, 21. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído. No podía estar hablando del Cristo encarnado, porque ellos no vieron al Cristo encarnado, no estuvieron con el Cristo encarnado, ¿ok? Pero les estaba hablando de aquello mismo que él estaba ¿qué? Viviendo y experimentando. Vuélvanse a esa luz en su corazón que alumbra en sus corazones. Él quiere que ustedes le puedan ¿qué? Conocer, ver y que también puedan ¿qué? Oírle. Y eso tiene un propósito, un sentido, para que por él sean ¿qué? Enseñados. ¿Okay? Y todo eso dice conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Entonces vemos una consistencia, ¿ok? En todo aquel mensaje. Dios es galardonador de aquellos corazones que le buscan de una manera genuina y de una manera ¿qué? Sincera. Nuestra prioridad tiene que ser eso, ¿ok? Nuestra alma tiene que estar vuelta completamente a ese pensamiento, a la esencia de su justicia, su paz y su gozo que en el Espíritu es el verdadero reino del Señor. Ahí es donde tenemos que estar ¿qué? Enfocados, concentrados, como aquel consejo que se nos da en Colosenses capítulo 3. Mirad o poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en las cosas de abajo. Allí es donde Cristo está ¿qué? Sentado, no en una posición física.
en una posición de autoridad, de gobierno, allí, ¿ok? Tiene que ser nuestro enfoque. Y luego le dice a María, María, solo esto es necesario, ¿ok? Que verdaderamente, genuinamente tu corazón esté dispuesto a ¿qué? A oírme, y el propósito de ese oírle, ¿qué es? Obedecerle, ¿ok? Obedecerle. Así, de esa manera es como se puede seguir al Señor, ¿ok? Porque en esa medida que le obedecemos, ya nos estamos negando a nosotros mismos. Nadie puede obedecer al Señor si no se niega a sí mismo. Nadie puede obedecer al Señor si no dejamos de hacer nuestra propia voluntad. La razón es muy simple. La voluntad nuestra es totalmente opuesta y contraria a la voluntad suya. Por tanto, no podemos hacer nuestra propia voluntad y al mismo tiempo hacer la voluntad del Señor. Si nosotros permanecemos haciendo la voluntad nuestra, pues claramente no estaremos haciendo la voluntad del Señor. Por tanto, para obedecerle, nos estamos ¿qué? Negando a nosotros mismos. Estamos tomando la cruz que diaria, ¿okay? La cruz diaria no son 2 maderos de penitencia. La cruz diaria es el poder de Dios que nos habilita para obedecerle a Él, negándonos a nosotros ¿qué? Mismos. Y de esa manera podemos ¿qué? Seguir al Señor. Solo siguiendo al Señor en este camino se puede avanzar en esta vida de fe. Solo siguiendo al Señor en este camino se puede crecer. Solo siguiendo al Señor en este camino podemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo el Señor. Pero además de eso, también hemos visto que en esa medida que le seguimos, vamos siendo limpiados. En esa medida que le seguimos, vamos siendo ¿qué? Purificados. ¿Ok? Que ya se nos dice de parte de los apóstoles que desde el principio Dios nos había escogido en Cristo Jesús ¿para qué? Para salvación, pero que nos había escogido en la santificación del Espíritu. Eso lo podemos considerar allí en Primera de Pedro. Vayamos allí por un instante, Primera de Pedro, y vamos a ver ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo número 2, que se nos dice, elegidos, ¿según qué? Según la presciencia o prognosis de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué es esa elección? Para obedecer y ser rociados ¿qué? Con la sangre de Jesucristo. Fíjense cómo se implica y cómo se mezcla obediencia con limpieza, con pureza, con purificación, ¿ok? Y allí en esa realidad la gracia y la paz del Señor son ¿qué? No en otra. Ni la gracia ni la paz pueden ser multiplicadas fuera de esa realidad, ¿ok? Pablo lo expone en 2 de Tesalonicenses de la misma manera, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos siempre, ¿ok? No algunas veces, siempre dar gracias al Señor respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido para salvación. ¿Ven? Le está hablando a la iglesia. Hermanos amados, ¿por qué? Por el Señor. ¿Ok? Aquellos que están ¿en quién? En Cristo. Una vez más lo repito. Fuera de Cristo o sin Cristo no existe ninguna realidad espiritual para ningún ser humano. ¿Ok? Elección, escogencia, predestinación, limpieza, purificación, santificación, redención, justificación, perfeccionamiento. Todo eso solamente existe en Cristo y para los que están en Cristo. Fuera de Cristo, nada de eso es real. Solamente existen nuestras propias imaginaciones. Así es que, hermanos amados por el Señor, ¿okay? Damos gracias a Él de que Él los haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Ya sabemos en quién es esta escogencia. En Cristo. Ahora, nos ha escogido desde el principio para salvación,
mediante el medio que usa para que esta salvación llegue a ser ¿qué? Viva, real, experimental en cada uno de nosotros. Es que es mediante la ¿qué? La santificación, la pureza, ¿ok? O la purificación y limpieza que solo produce ¿quién? El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y la fe ¿en qué? En la verdad. Por eso ninguna de estas realidades aplica al incrédulo. No es para el incrédulo, es para el que ¿qué? Para el que cree, ¿ok? Nadie jamás podrá ser saciado, ¿ok? De justicia, a menos que tenga hambre y sed de justicia, ¿ok? Son realidades que existen ¿para quién? Para aquel que ¿qué? Que cree. Así es que de esa manera, al tomar la cruz cada día, al obedecer al Señor, al volver nuestro corazón a la luz del Señor, somos limpiados, somos purificados. ¿Y qué acontece? Bueno, el Señor, en esa grande misericordia y gracia, prepara nuestros corazones. Él es el que prepara nuestros corazones. La tierra tiene que ser ¿qué? Preparada. ¿Okay? Si la tierra no es preparada, no hay forma de que la semilla pueda producir ¿qué? Su fruto. Una tierra con espinos, piedras, cardos, aves, es muy difícil, ¿no? Que no hay forma. ¿Ok? Solamente la buena tierra puede dar ¿qué? Fruto. Pero ¿qué hombre a sí mismo se hace buena tierra? Entonces el hombre necesita que el Señor ¿qué? Prepare su corazón, limpie su corazón, purifique ¿qué? Su corazón. Tristemente, la mayoría del evangelio de hoy da por hecho esa realidad cuando ni siquiera se ha ¿qué? Experimentado ni vivido. ¿Okay? Simplemente por declarar alguna oración que le dijeron que declarara, asume, ya estoy limpio, el Señor me ha limpiado. ¿Okay? No es así. No es así. No es así instantáneamente, automáticamente y mágicamente. No es así. Tiene que haber un proceso de santificación por el Espíritu, un proceso de limpieza y de purificación por el Espíritu, donde el Señor ¿qué? Prepara nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón. Y cuando ese corazón ahora está limpio para el Señor, ¿ok? Entonces de ese corazón limpio, de ese corazón puro, de una conciencia buena y de una conciencia sana y de una fe genuina y no fingida, ¿qué pasa? Nace el amor de Dios. Brota el amor de Dios. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. ¿Usted cree que si verdaderamente en la mayoría de las congregaciones estuviera fluyendo y brotando abundantemente el amor de Dios, se viviría como se vive? ¿Se tratarían los unos a los otros como se tratan? ¿Existirían los grupos y separaciones en cada congregación? Cada uno buscando lo suyo propio y cada uno según su propio interés. ¿Usted cree que eso sería factible? Literal sería que imposible, porque la naturaleza del amor de Dios no ministra eso. Eso no procede del amor de Dios. La naturaleza del amor de Dios es totalmente ¿qué? Opuesta, ¿ok? A todo eso. Esa sabiduría que es carnal, que es terrenal y que es diabólica, no procede del Espíritu. La sabiduría que es del Espíritu primeramente ministra paz. Es una sabiduría que pacífica, benevolente, ¿ok? Nos conduce a la unidad del Espíritu, ¿ok? Nunca a lo que conduce esa otra que sabiduría. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento, está hablando en los versículos anteriores de la asignación que Dios le está dando a su hijo Timoteo para que trabaje en una verdadera edificación que es por fe, ¿ok? Y no en discusiones vanas, sino en la edificación que es por fe. Y le dice, el propósito de este mandamiento, de esta edificación que es por fe, es que es el amor nacido. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor de Dios. Es el amor nacido ¿de qué? De corazón limpio. ¿Y quién puede limpiar este corazón? Solo el Señor. Nadie más lo puede limpiar.
de un corazón limpio y de una ¿qué? Buena y sana conciencia y de una fe que no fingida. Y entonces cuando ese amor empieza ¿qué? A nacer y ese amor empieza ¿qué? A brotar, entonces nosotros empezamos a guardar sus mandamientos. Empezamos a caminar ¿qué? En obediencia, porque la obediencia es consecuencia de la limpieza o purificación del espíritu. La gente no obedece porque simplemente se le diga obedezca. Si fuera así, no. La gente obedece porque su corazón ha sido ¿qué? Tratado, limpiado, purificado. El amor de Dios ¿qué? Nace en él. Y cuando el amor de Dios nace en él, entonces la obediencia, fruto, resultado de ¿qué? De ese amor, ¿ok? Empieza a ser ¿qué? Manifiesta. Esa es la convicción que el Señor tiene. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque está convencido, sabe que donde está su amor ¿qué? Brotando y creciendo, allí también está el fruto de ¿qué? De obediencia que emana de ese ¿qué? Amor. Y entonces los mandamientos de Dios no se vuelven ¿qué? Gravosos para nosotros. ¿Okay? Primera de Juan 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. El amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Y ahora sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Pero luego, antes de decir eso, usted lee y dice, es que nosotros le amamos a Él por una razón. Porque Él nos amó ¿qué? Primero, claro, porque nadie puede amar a Dios, lo cual significa ¿qué? Guardar sus mandamientos o seguir su palabra o caminar en obediencia a su voz y su luz. Nadie puede hacer eso si primero no está participando de ¿qué? Del amor de Dios, que está brotando y está creciendo y se está levantando en el corazón. Sería ¿qué? Imposible. ¿Cuándo usted ha visto la carne obedecer a Dios? ¿Cuándo la mente de la carne se sujeta al Señor? ¿Cuándo? No puede. Es que imposible. ¿Ok? Por eso primero tiene que haber esa obra del Señor en nosotros. ¿Ok? Lo que el Señor desea producir y lo que el Señor desea ministrar allí en nuestros corazones. Así es que, mis amados, esta es una obra que el Señor quiere producir. Es una obra de perfección en el corazón. Diga, Dios quiere perfeccionarnos. Yo creía que yo era perfecto. Yo también lo creí mucho tiempo, pero no era así. El Señor quiere ¿qué? Perfeccionarnos. ¿Ok? Esa idea de la perfección instantánea y automática la sacamos de un versículo. Hebreos 10:14. Y de ahí sacamos la doctrina de la perfección ¿qué? Instantánea. No, pero hay una cantidad de versículos que nos dicen todo lo contrario. ¿Ok? Que nos dicen que Dios tiene que hacer esta obra de ¿qué? De perfeccionamiento en nosotros. Primera de Pedro. Acompáñeme allí, por favor. Primera de Pedro. Y así de esa manera es como se da verdaderamente un cambio genuino. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda ¿qué? De toda gracia. ¿Ok? Identifiquen que para los apóstoles la gracia representaba el poder de Dios. La gracia era esa sustancia divina capaz de transformarlos. ¿Ok? No solamente, ¿ok? Como quizás para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la gracia, pensamos como en un poder para hacer cosas. ¿Ok? No era ese el enfoque prioritario de ellos. Cuando ellos pensaban en la gracia, cuando ellos interiorizaban esa gracia, era con la convicción que esa gracia era lo que los transformaba. Esa gracia era lo que los cambiaba. Esa gracia era lo que podía producir en ellos lo que ellos por sí mismos no podían ¿qué? Producir.
Por eso Pablo, en aquel afán, en aquel desespero, porque Dios quitara de él el aguijón 3 veces, ¿ok?, oró al Señor y el Señor le respondía: bástate mi gracia, porque mi poder, mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es cuando él empieza a entender. Entonces, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que pueda reposar sobre mí que el poder de Dios. ¿Okay? Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo producir, esta gracia lo puede producir. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a ¿qué? A su gloria eterna. ¿A dónde te lleva esta obra de la gracia? A su gloria ¿qué? Eterna. No existe una operación de gracia que no te conduzca a la gloria de Dios, ¿ok? En Jesucristo dice: después que hayáis ¿qué? Padecido ¿qué? Un poco de tiempo, ¿ok? Y no solamente pensemos cuando vemos esto, padecido un poco de tiempo, nos vamos como que automáticamente a las circunstancias externas, que pasamos por una situación un poco difícil en un área, en otra área. No, uno de los verdaderos padecimientos que empezamos a tener es internamente. ¿Okay? En esos padecimientos internos tampoco se descartan los ¿qué? Los externos, pero empieza Dios a producir su obra ¿dónde? En el corazón, ¿ok? Y en primera instancia para nadie resulta ¿qué? Agradable. Ayer lo hablaba con mi esposa. Sigue siendo la dificultad y la primera gran dificultad de todos los creyentes. ¿Cuál? Nosotros queremos seguir viviendo nuestras propias vidas. ¿Ok? A la mayoría de la gente le encantaría un evangelio que le permitiera seguir viviendo sus propias vidas, pero asumir la idea de que Dios está con ellos, de que Dios les ama, de que Dios les favorece, de que Dios está pronto para suplirle todo lo que ellos necesitan y que Dios, como el postre, la cereza del postre, le cumple todos los deseos y todos los anhelos de su corazón. Aunque la mayoría de los deseos y anhelos de nuestro corazón sean carnales, no importa. Pero si ese evangelio está así, es algo que extraordinario. ¿Ok? Y si el pastor me predica eso: pastor, te amo en lo profundo de mi ser. De verdad que me identifico plenamente contigo. ¿Ok? Pero no es así la realidad del evangelio. No es así. Imagínense que solo el evangelio consistiera en darle beneficios a la gente y sanarlos. Hablando en el ámbito que terrenal y natural. ¿Cuánta gente no tendría el Señor? No habría gente en la tierra para seguirle. Quedaría todo pequeño. Eran multitudes. Está multiplicando panes y peces. Está sanando a todos los enfermos. Se nos va para tal parte. Le hicieron una redada. No, aquí tú no te puedes ir. ¿Cómo? No, sí, no te puedes ir. No, pero es que necesito predicar el evangelio del reino a otras ¿qué? Ciudades. No, mandemos a cualquiera. Tú te quedas con nosotros. ¿Por qué? Porque les gustaba oír esas palabras de vida. No, porque querían que lo siguiera alimentando, que lo siguiera sanando, que le siguiera haciendo favores aquí y allá. Pero no es así, ¿ok? Hay un proceso por el que cada hijo de Dios tiene que pasar, y ese es un proceso de ¿qué? De padecimiento. Él nos tiene que enseñar a negarnos cada día, a vivir con un corazón vuelto al Señor para no hacer nuestra propia voluntad y rendirnos a la suya. Entonces, después de ese tiempo de padecimiento, entonces Él mismo os ¿qué? Os perfeccione. Dios no puede perfeccionar a los que ya son perfectos, no. Él perfecciona a los que todavía no son ¿qué? Perfectos. Por eso dice: os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? Y establezca. Y a Él sea ¿qué? Gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Okay? Segunda de Corintios, capítulo número 13.
Segunda de Corintios, capítulo número 13. El verso 8 dice, porque nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos, ¿qué? Nosotros débiles y que vosotros estéis, ¿qué? Fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¿Ok? Por esto os escribo estando, ¿qué? Ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para ¿qué? Y no para destrucción. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Todos estos textos hablan de la necesidad de ser perfeccionados. Verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales que promesas. ¿Ok? ¿Cuáles son las promesas? Bueno, están en el verso 16. Habitaré y andaré entre ellos o en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor ¿qué? Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos que tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de qué? Y de espíritu, perfeccionando la qué? La santidad en el temor de qué? Del Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y nos dice así en el versículo 5. Pero el que guarda ¿qué? Su palabra, su logos, esa palabra que salió de su boca, ¿cierto? Que no vuelve atrás vacía. Dios cuando nos las habla con un propósito. El que guarda esa palabra, el que obedece a esa palabra, el que sigue esa palabra, el que se somete a esa palabra, entonces dice, en este verdaderamente el amor de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. En este. ¿Ok? Por esto sabemos que estamos ¿qué? En él. ¿Ok? Y ahí mismo en esa carta, el capítulo 4, el versículo 2, o 12, perdón, 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en ¿quién? En nosotros y su amor se ha ¿qué? Perfeccionado. ¿En quién? En nosotros. ¿Ok? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Pablo expone aquí parte de la meta, objetivo de su ministerio, el que el Señor le había concedido. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza, la expectativa de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿Ok? ¿A quién qué? Anunciamos. Amonestando a qué? A todo hombre. Amonestando qué? A todo hombre. Y enseñando qué? A todo hombre en toda sabiduría, a fin de... Era el objetivo, lo que se quería, la meta a donde se quería ¿qué? Llegar, a fin de presentar ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús ¿qué? A todo hombre. Si ya todo hombre quedó automáticamente perfecto por el sacrificio de Jesús hace 2000 años, entonces habría que decirle, Pablo, te equivocaste completamente de ministerio. Porque ¿por qué tenías que hacer lo que estabas haciendo? ¿Para qué tenías que anunciar a Cristo a todo hombre y amonestar, ¿okay? A todo hombre en esa verdad y enseñarle a todo hombre en toda la sabiduría que es Él, para tener como una meta algo que ya Dios hizo ¿qué? Automáticamente? ¿Okay? Pero no era así. Nunca fue ni el pensamiento ni la
idea que gobernaba el corazón de los apóstoles. Para lo cual también, ¿qué? Trabajo. Si no, entonces no trabajara. ¿Ok? Para lo cual también trabajo. Luchando, ¿qué? Según la potencia de Él, la cual actúa, ¿qué? Poderosamente en mí. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes. Él siempre oraba por ellos, por los hermanos de Colosas, en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estén como firmes, perfectos y completos en todo ¿qué? Lo que Dios quiere. ¿Ok? Mateo capítulo 5, verso 48. Dice el Señor aquí en Mateo 5, 48. Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Y esa exhortación sigue vigente ¿qué? Hoy. ¿Okay? Alguna doctrina sacada de nuestra sabiduría humana. ¿Ok? Todos los mensajes que Cristo habló en la carne antes de ir a la cruz quedaron obsoletos. O sea, no sirvieron. Ya eso fue para el pasado. Porque eso fue antes de ¿qué? De la cruz. O sea, todo el tiempo que Dios esperó para poder enviar a su Hijo a la tierra, prepararle cuerpo y que su Hijo se encarnara. ¿Okay? Imagínense cuando se dio la promesa en el Edén y empezó a correr el tiempo Cronos. De Adán a Abraham 2000 y de Abraham al Señor, a la encarnación de Cristo 4000. O sea, Dios esperar 4000 años de historia. ¿Okay? Y el Hijo encarnarse, el Hijo nacer y después el Hijo esperar 30 años promedio para poder iniciar ¿qué? Su ministerio. Cuando el Hijo sale e inicia su ministerio, empieza ¿qué? A anunciar la palabra de vida y de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y resulta que todo lo que el Hijo habló y dijo sirvió para 3 años. Porque después que fue a la cruz, se acabó todo. Bastante diabólicas las interpretaciones que sacamos nosotros de las propias tinieblas infernales, que somos capaces de decir que las palabras que el Señor habló ya no sirven porque se acabaron cuando Él fue ¿qué? A la cruz. Pedro también estaba equivocado porque hizo referencia a lo mismo. Vamos a buscarlo ahí en su carta. Hay que decirle a Pedro que también se equivocó. Por ahí algunos llegaron a llamarlo anatema, Pedro. Era el anatema, el falso, que no conocía la gracia. Primera de Pedro 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sed ¿qué? Sobrios y esperad por completo en ¿qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Sea revelado. Esa es la palabra, ¿ok? Pero nos exhorta a esperar por completo en la gracia de Dios y a ser ¿qué? Sobrios, ¿ok? Tampoco nadie puede ser sobrio por sí mismo. La sobriedad hace parte del carácter de Cristo, es un fruto de la gracia operando. Tito 2:12. Ella es la que nos enseña, por un lado, a renunciar y a contradecir impiedad, injusticia, deseos mundanos, y por otro lado, a vivir en este siglo. ¿Cómo? Sobria, justa y ¿qué? Piadosamente. Esa sobriedad tiene que brotar de nosotros, abrazar la enseñanza pura de la gracia del Señor. ¿Okay? Y en esa sobriedad esperar por completo ¿qué? En ellas, no en nosotros, no en nuestra fuerza, capacidad, inteligencia, razonamiento, no, esperar en Él, en su gracia, en su poder, en su manifestación, que Él se ha revelado cada día. Como hijos obedientes, entonces, no os conforméis ¿qué?
a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que es santo. Sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, también meditábamos en estos días que aquella idea realmente del perfeccionamiento ya y del perfeccionamiento instantáneo y del perfeccionamiento automático donde tiene sus verdaderas raíces, es que es la manera como evitamos la cruz. ¿Ves? Es la manera como le damos la espalda a la cruz y podemos negarla. ¿Ok? Porque ya no necesitamos esa ¿qué? Obra de limpieza y de purificación en nuestro corazón, porque ya somos ¿qué? Ya somos perfectos. Por tanto, Dios no tiene que hacer eso ¿qué? En nosotros. ¿Ok? El problema es que cuando no experimentamos esa cruz y nos volvemos enemigos de esa cruz, entonces los frutos son los que hablan, mis amados. Filipenses capítulo 3, versículo 18. O sea que aquel pensamiento e idea de negar esta cruz y de ser enemigo de ella y de asumir, ¿ok? Esta perfección sin necesidad de que Dios obre en el corazón no es nada nuevo. Ya tiene, por lo menos aquí encontramos ya 2000 años que garantizan eso. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, hace 2000 años, ya aquel comentario, 2000 años. Y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de ¿qué? De la cruz de Cristo. Y por supuesto, en ese contexto, Pablo no está diciendo que fueran enemigos de la cruz de Cristo porque estaban negando, ¿ok? O decían que era falso que Cristo hubiese ido ¿a qué? A la cruz. No, aquello fue un hecho histórico. Aquello partió la historia de la humanidad. ¿Okay? Nadie negaba que él había ido ¿qué? A la cruz. De hecho, lo que la mayoría podían decir, no, eso era un falso profeta. ¿Okay? Un tipo hablador ahí de vanidades. Y terminaron ¿qué? Crucificándolo. ¿Okay? Rey de los judíos le llamaban. Pero el hecho de esa crucifixión física como tal, nadie la negaba. ¿Quién podía negarla? Era un absurdo negarla. ¿Ok? Cuando Pablo está diciendo aquí que son enemigos de esa cruz, a lo que se está refiriendo es que son enemigos del poder de Dios. Porque para ellos, para los apóstoles, la palabra de la cruz era el poder de Dios que salvaba. El poder de Dios que producía, que traía un cambio genuino y verdadero, ¿dónde? En el corazón. Es que gran parte de la problemática a la cual los apóstoles se enfrentaron era eso. Gente que vociferaban, anunciaban, predicaban, establecían doctrinas, peleaban por sus doctrinas, pero en ellos no había ningún fruto de la verdad. No había ningún fruto del Espíritu. Hablaban de la piedad, anunciaban de la piedad. Y resulta que ellos con sus propios ¿qué? Hechos la negaban. Ese era el problema. Entonces, Pablo empieza a definirles aquí cuáles eran, ¿ok? El propio resultado que de ellos emanaba. Dice, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición, por supuesto. Porque fuera de la luz y fuera de Cristo no puede haber salvación. Cuyo Dios es ¿qué? El vientre, ¿ok? Y no era que estaba diciendo que comían mucho. ¿Ok? Un plato de almuerzo y después otro más. No. El vientre implica el apetito carnal. Pablo está diciendo, señores, el Dios de ellos es su apetito ¿qué? Carnal. Ellos siempre están satisfaciendo su carne con sus pasiones y con sus deseos. Ese es el Dios de ellos, el Dios que los gobierna. Por eso la gloria que manejan es que es una vergüenza completa. La gloria de ellos es una ¿qué? Vergüenza completa. Y solo piensan, ese es el sello, solo piensan en lo terrenal. Para ellos todo el evangelio, la verdad de Dios, la cruz, todo tenía que ver con ¿qué? Con lo terrenal, con lo externo, con lo pasajero. ¿Ok? Santiago capítulo 1. Entonces hay una necesidad. Y la necesidad es de ser ¿qué?
perfeccionados. Porque solo en esa perfección hay un cambio que genuino en nuestro ¿qué? Corazón. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esa paciencia? Bueno, dice que la prueba trae paciencia. ¿Ok? La prueba de vuestra fe. ¿Ok? Si pasamos también por tribulaciones, aflicciones, situaciones, ¿ok? Y mucho más cuando estamos decididos a vivir vidas que piadosas. Eso está garantizado. Todo el que quiera vivir piadosamente recibirá ¿qué? Persecución. ¿Ok? Persecución. ¿A quién lo persigue el mundo? Porque viva en la carne. Por lo menos hoy que está tan fuerte, todas esas ideas, ¿okay? Siempre han estado, pero hoy están desbordantes, ¿ok? Si usted hoy levanta la voz y dice, eso que el mundo le está llamando luz, no es luz, señores, eso es tinieblas. Te caen, vaya, millones y millones en las redes sociales. Los términos ya usted los conoce. Homofóbicos. ¿Cómo más? ¿Cómo? Ah, odias. Sí, tienes el corazón lleno de odio. Dios es amor. Ojalá conociéramos el amor de Dios. Ojalá conociéramos el amor de Dios. Pero todo eso está profetizado. ¿Ok? Porque en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo. Y a lo malo le llamarán ¿qué? Bueno. Y a la luz la tendrán por tinieblas. Y a las tinieblas la tendrán por luz. A lo dulce, cuando lo prueben, le van a decir amargo. Y a lo amargo, dulce. ¿Ok? Pero ese es el punto. ¿Buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor ¿qué? De Dios? ¿O queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Porque claramente si lo que buscamos es el favor de los hombres, no seríamos siervos de Cristo. O sea, ¿cómo que el Dios que nos enseña, cómo que el Dios que ha dejado el testimonio escritural, cómo que el Dios que aparece en las escrituras y que aparece en nuestros corazones por su espíritu y que es 3 veces santo y que nos está llamando ¿a qué? A la santificación, a la purificación por su espíritu, nosotros vamos a asumir que ese Dios nosotros lo vamos a encasillar dentro de la pudredumbre de tinieblas y oscuridad que hoy hay en la sociedad. ¿Ah? Y simplemente por decir que 2 personas se casan y le quieren llamar a eso matrimonio. Matrimonio. 2 personas del mismo sexo casándose. Matrimonio en los infiernos de Satanás. ¿De dónde va a ser matrimonio eso? ¿Ah? En la institución que Dios estableció, donde dice Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y eso por mencionar una de las tantas. Empezamos a mencionar y no acabamos. Es que no vale ni la pena hablar de ese tipo de cosas. Pero ese es el punto. El punto es que para nosotros los que hemos creído, ¿ok? Esta verdad de Dios no es una cuestión de moda. Esta verdad de Dios no es una cuestión de caducidad. Esta verdad de Dios no caduca. No caduca. ¿Ok? Sigue permaneciendo ¿qué? Para siempre. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirarlo. Primera de Tesalonicenses. Esto no caduca. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. O verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Es vuestra santificación. ¿Es vuestra qué? Santificación. Que os apartéis de qué? De fornicación. Sí, pero no solo espiritual, también natural. ¿Ok? También natural. Entonces, la cultura que hoy se tiene, ¿cuál es? Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, viejos verdes, lo que usted quiera. ¿Ok? Piensan que tener relación sin estar bajo un pacto del matrimonio, me estoy hablando de relaciones íntimas, es algo
normal, natural, porque eso la sociedad ya lo aceptó y lo permite. Y si usted no entra por esa línea, usted está completamente ¿qué? Obsoleto y retrógrado. Bueno, lo importante es que consideremos qué es lo que Dios considera de eso. Y entonces podremos identificar que al que le estamos llamando obsoleto y retrógrado es a Dios mismo. ¿De dónde sale una conciencia de llamarle a Dios obsoleto y retrógrado? ¿De dónde puede salir eso? Porque el consejo dice que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Imagínense. Entonces ya eso ¿qué? ¿Pasó de qué? De moda. No, eso no pasó de moda. Esa es la verdad de Dios que permanece ¿qué? Para siempre. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Es lo que Dios nos ha ¿qué? Llamado. Entonces ver a Dios, mi amado, requiere de un corazón limpio. De un corazón limpio. Ese es el testimonio escritural. Y ese es el testimonio que el Espíritu da en los corazones. Ver a Dios requiere de un corazón limpio. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no estoy hablando de ver al Señor anciano vestido de blanco, barbas largas y pelo blanco cuando yo me muera. No, es verlo cada día. Verlo cada día en nuestros corazones. Contemplarlo cada día en nuestros corazones. Oírlo cada día en nuestros corazones. Que pueda ser nuestra guía, que pueda ser nuestro maestro, que pueda ser nuestra dirección. Que no demos un paso si no estamos bajo la ¿qué? Guía, luz y dirección suya. Eso es ver a Dios. Caminar cada día ¿en qué? En el poder de Dios. Que tanta falta hace hoy y que tanta ausencia hace hoy. No hay más. Para el incrédulo, al incrédulo lo que lo impacta es el poder de Dios. El poder de Dios lo impacta. ¿Okay? Por eso usted ve todos los ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Ok? La gente no se quedó riendo ni haciendo mofa. Cuando a quiénes fue que sacaron, a los dos que sacaron, ¿cómo se llamaban? Muertos, Ananías y qué. Y cuando sacaron al uno y después sacaron a la mujer, la gente no se quedó haciendo risa ni chiste. Ja, 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 vamos a tomar café. Vamos a reírnos de la historia, El que menos estaba temblando. Vamos a hablar, vete para tu casa mejor. Oremos al Señor. El asunto está pesado, hermano. La situación está candela aquí. Pero como ese poder ahora, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde se manifiesta ese poder? Pero con una mentalidad carnal, ¿dónde se va a manifestar ese poder? Si para ver a Dios hay que tener un corazón ¿qué? Limpio. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón. La bienaventuranza no dice bienaventurados los que se llaman limpios. No, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque los limpios de corazón, ellos verán ¿qué? Ellos verán a Dios. ¿Ok? Entonces, ser perfeccionado, implica ser purificado. Implica ser limpiado. Implica ser restaurado a la imagen del Hijo. Implica eso. ¿Ok? Tampoco es la historia que yo hice una oración de fe y acepté al Señor y ya tengo la imagen del Hijo. No, no, no. Eso no es una foto que me lo imprimen. No. Es una sustancia que toma lugar en el corazón. Tiene que nacer, crecer y alcanzar plenitud en el corazón. Entonces requiere eso. Ser perfeccionado implica ser guiados por Dios. Se puede ser hijo, ¿ok? Pero también se puede ser hijo niño, inmaduro. Hijo niño inmaduro que uno todavía sigue desarrollando un evangelio para que Dios se acomode a uno. Para que Dios haga según como uno que quiere y según como a uno que le parezca. Y Dios está para consentirme, contemplarme Él a mí, ¿okay? Y concederme todos ¿qué? Mis deseos.
Ese es un creyente que niño, ¿ok? Inmaduro, carnal. Pero Pablo dice, si sois guiados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. La palabra que usa ahí es juíos. Estos son verdaderamente hijos que maduros, ya no buscan lo suyo propio. Han aprendido a negarse a qué, a sí mismos. Saben tomar su cruz ¿qué? Cada día. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Agradan a Dios en todo. No pecan. Ay, eso es imposible. Claro, imposible porque nunca lo hemos vivido. ¿Cómo va a ser posible? Pero si nos sometemos a la obra del Señor, el Señor produce eso en nosotros. Produce eso en nosotros. Imposible que lo produjera hace 2000 años con gente y luego lo produjera a lo largo de los siglos con otra gente y que ahora no lo produzca. ¿Por qué no lo va a producir ahora? La única razón para que no lo produzca es que la gente de ahora no tenga los corazones rendidos y sometidos como aquellos los tuvieron. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero preséntale a Dios un corazón manso, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que le anhele verdaderamente, un corazón que se humille ante Él, un corazón que quiera ser limpiado, purificado, perfeccionado por el Señor, para que tú veas lo que el Señor es capaz de hacer. Porque eso no pasa de moda. No es una ¿qué? Moda, ¿ok? No es una moda. Segunda de Corintios 16, 9. Y los sabios de esta época dicen, eso era del Antiguo Testamento. No me leas eso. No, yo lo leo para mí, no lo cojas tú. Segunda de Corintios 16. Está bien, estate tranquilo. Si tú no lo quieres, yo lo quiero doble. No hay problema. Segunda de Crónicas 16, 9. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes ahí? Diga, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Qué contemplan? Ok. O sea, no piense solamente que los ojos del Señor contemplan los países desarrollados. Contemplan toda la tierra. ¿Contemplan qué? Toda la tierra. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar. ¿Para qué? Mostrar. Dios quiere mostrar. No quiere ocultar, no. Quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar Dios? Dios quiere mostrar su poder. Entiendo que su poder es su gracia. Él quiere mostrar su poder, quiere mostrar su gracia. ¿A favor de? ¿A favor de quién? ¿De quién? ¿De quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios quiere mostrar su poder. A favor de esta clase de gente, con este tipo de corazón. Los que tienen un corazón ¿qué? Perfecto para con Él. La pregunta es, ¿qué es un corazón perfecto? Es un corazón que está rendido a Él. Es un corazón que en el cual no está reinando el egoísmo, la vanidad o la egolatría. Es un corazón que le está amando. Es un corazón que está experimentando el amor de Dios. Es un corazón para el cual sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Es un corazón que cada día se está negando ¿qué? A sí mismo. Es un corazón que está caminando por el camino de ¿qué? De santidad. ¿Ok? Y sin importar las limitaciones que podamos tener humanamente ¿qué? Hablando, aún en nuestra torpeza o limitación, jamás nos extraviaremos de este camino. Pero tenemos algo claro, aunque lo querramos ignorar. El inmundo por este camino no camina. Podamos brincar, patalear y hacer lo que queramos. No camina. Inmundo no pasará por este camino, señores. Para pasar por este camino hay que ser ¿qué? Limpiado.
¿Ok? Salmo 145. Pero yo sigo creyendo que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Toda la tierra. Sin ningún problema. Salmo 145. Versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ahora busquemos lo que significa invocar de una manera genuina, porque por eso lo aclara y dice de veras. ¿Cumplirá el deseo de quiénes? ¿Cumplirá el deseo de quiénes? ¿De quiénes? Estoy en el 19. ¿Cumplirá el deseo de quiénes? Ah, de los que le temen. O sea, Dios no anda cumpliendo por ahí el deseo de Raimundo y todo el mundo, sino el deseo de quién? De los que le temen. ¿Ok? Oirá a sí mismo el clamor de ellos y ¿qué? Y los salvará. O sea, esta gente ve a Dios cada día en sus vidas. Ve a Dios en cada situación. Ve a Dios en cada aflicción. Ve a Dios en cada tribulación. Ve a Dios en cada necesidad. Ve a Dios en cada consejo que necesite. Ve a Dios en cada decisión que tiene que tomar. Dios está presto. Dios está ¿qué? Presente ahí con ellos. Vamos a leer el verso 20. El Señor guarda a todos los que le aman. ¿A quiénes? No, ¿a quiénes? A los que le aman. A todos los que le aman. ¿Ok? Mas destruirá a quiénes? A los impíos. Entonces los que le temen. Proverbios 8:13. Proverbios 8, versículo 13. El temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal. ¿La qué? La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, ¿qué? Eso es lo que nuestro corazón tiene que aborrecer, porque eso es el temor de Dios. El temor de Dios es eso. En términos prácticos, reales, que cada día caminemos de esta manera, como aborreciendo el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, ¿ok? Porque eso es lo que Dios ¿qué? Aborrece. Entonces, si tenemos el temor del Señor, ¿qué aborrecemos? Lo que Dios ¿qué? Aborrece. ¿Y qué amamos? Lo que Dios ama, ¿ok? Salmo 84:11. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. ¿Ok? No se acabó porque eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos declaraciones en el Nuevo Testamento. Gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. Por eso el Dios de toda gracia os ¿qué? Os perfeccione, establezca y afirme. Por eso Él ha manifestado su gracia al corazón de los hombres para enseñarles ¿qué? ¿Ves? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿cómo? Entonces, sigue estando exactamente vigente. Gracia y gloria da el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿a quién el Señor da esa gracia y esa gloria y de quién no quita el bien? Uno no puede aspirar a estar andando torcido y que Dios esté ministrándole su bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Lo que pasa es que se tiene que revelar en nosotros ¿qué? El amor de Dios. Porque Dios no quita el bien a los que andan en integridad. A eso Dios no les quita su bien. Como le dijo Pablo a Filemón, todo el bien que hay en vosotros por Cristo Jesús.
¿Ok? Entonces, vayamos mucho más allá. Cuando hablamos del bien, no es que solamente nos vayamos a quedar pensando, me va a pagar el recibo del agua y la luz, que ya está para corte. No, el bien es Cristo. Cada día su Hijo estará siendo, ¿qué? Revelado en los corazones de aquellos que andan, ¿qué? En integridad. Es que eso lo dice ahí, eso lo dice la Escritura. Mira el Salmo 25. Claro, lo dice muy claro. Verso 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Con ellos es su comunión, ¿qué? Íntima, ¿ok? Y a ellos, ¿a quiénes? A los que le temen, Él les hará conocer, ¿qué? Su pacto. ¿Y quién es el pacto? Por eso no quita el bien a los que andan, ¿qué? En integridad, ¿ok? Por eso ustedes no han aprendido así a Cristo si en verdad le habéis, ¿qué? Oído y habéis sido por Él, ¿qué? Enseñados. Isaías 51:6. Por eso Dios ama la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. ¿Dónde Dios ama la verdad? En lo íntimo. Y en lo secreto Dios nos enseña, ¿qué? Sabiduría. ¿Quién es esta verdad en lo íntimo? Si no es su Hijo. ¿Quién es esta sabiduría que Él nos enseña? Si no es su Hijo. ¿Dónde ama Dios esta verdad? En lo íntimo. Imagínense si uno vociferara la verdad y hablara la verdad o predicara la verdad y anunciara la verdad, pero esa no fuera la verdad en nuestro corazón. Hipócrita. ¿Ok? Neófito, ciego. ¿Guía de qué? De ciegos. Enseñándonos a nosotros mismos. ¿Ok? Buscando nuestra propia ¿qué? Gloria. Salmo 81. Salmo 81. Estamos hablando que sigue vigente y sigue real. Que para los rectos y los íntegros de corazón, el bien y el favor de Dios está abundante. Eso no se ha acabado, está abundante. Abundante, ¿ok? Reinando desde lo interno hasta lo externo. Sigue allí, presente. Salmo 81, desde el verso 14, ¿ok? Pero leamos el 13 para entender. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, ¿qué? Israel, ¿ok? Está describiendo un corazón recto, que es el que se vuelve a Él, que es el que le obedece, el que le honra. Resultado, en un momento habría yo, ¿qué? Derribado a sus enemigos. Dios no dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos pequeños. Si son grandes ya tengo que reflexionar para ver si puedo con ellos o no. No, había derribado yo ¿a quién? A sus enemigos. Y vuelto mi mano ¿contra quién? Contra sus adversarios. Y los que aborrecen al Señor se le habrían ¿qué? Se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería ¿qué? Para siempre. Y yo les sustentaría ¿con qué? Con lo mejor del trigo. ¿Ok? Y con la miel de la peña, ¿que qué? Les saciaría. ¿Ok? Trigo, peña, Cristo mismo. Todo lo de Cristo fluyendo en ellos. Salmo 85. Salmo 85. No, ya ese lo leímos. Hebreos 5:9 mejor. Hebreos 5, versículo 9. No, Salmo 85 no lo hemos leído. Hemos leído Salmo 84. Salmo 85:9 y ahora vamos para Hebreos 5:9. Ciertamente está cercana, o ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿A quiénes? A los que le temen. ¿Ok? Para que habite la gloria en nuestra ¿qué? Tierra. Interesante eso, ¿eh? Una declaración profética muy hermosa. Ciertamente cercana está su salvación ¿a qué? A los que le temen. Esta salvación es Él, el Salvador es Él. El mismo que es el Salvador es el mismo que es la salvación.
El mismo que es la justificación es el mismo que es la justicia. El mismo que es la santidad es el mismo que santifica. ¿Ok? Cuando habla de que esta salvación está ¿qué? Cercana, está hablando de una ¿qué? Intimidad, no de algo, de Él. Y luego dice, para que habite la gloria en nuestra ¿qué? En nuestra tierra. ¿Quién es la gloria y en dónde está la gloria? En la faz de Él, en su propio rostro y en su propia ¿qué? Cara. Para que esa gloria habite ¿dónde? Allí, en nuestra ¿qué? Tierra, en nuestro propio ¿qué? Corazón. Poder verlo sin velo, cara a cara, siendo transformados. Un cambio genuino de gloria en gloria, como a la misma imagen por el Espíritu ¿qué? Del Señor. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. ¿Cuánto hemos menoscabado el Evangelio y el poder del Evangelio y la obra de Dios? Llevando un Evangelio tan laxo, tan ligero, tan efímero, tan banal. O sea, un Evangelio que no cambia a nadie, que no transforma a nadie. Un Evangelio que nos sigue permaneciendo en la misma condición en la que nos encontró. ¿Ok? 20 y 30 años en el Evangelio y siguiendo satisfaciendo la carne con sus pasiones y sus deseos, pero con aquellas ideas falsas, mentirosas y erróneas que Dios me mira a través de los lentes de Jesús. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios te mira a través de los lentes o me mira a través de los lentes de Jesús y yo sigo siendo el mismo. ¿Cuál es? El Evangelio no es para que Dios me mire a través de los lentes de Jesús. El Evangelio es para que Dios me transforme a la imagen de su Hijo. El Cristo aparece en los corazones de los hombres para que cada hombre se convierta de su maldad. El Evangelio no llega al corazón de nosotros para que después de 30 años nosotros sigamos en maldad. Esa no es la razón de ser del Evangelio. Un evangelio verdadero, ¿qué hace? Cambia. Un evangelio verdadero transforma. Un evangelio verdadero nos mata. No se puede ver a Dios y seguir vivo, amados. Él se lo dijo a Moisés. Ninguno puede ver mi rostro y vivir. Ninguno puede. Todo el que me ve muere. Entonces nosotros asumimos eso como que, cuidado, el Señor se me aparece en la noche, me da un ataque cardíaco y me mata ahí enseguida. No, no es de eso que Él está diciendo. Está diciendo en la medida verdadera que tú me veas, ya no vas a vivir. No podrás seguir, ¿qué? Viviendo. Perderás tu propia vida. Pero ganarás la mía. Ya yo seré tu vida. Ya caminarás crucificado conmigo y ya no vivirás tú. Ahora yo seré ¿qué? Tu vida, y lo que vivas en la carne, en tu cuerpo, lo vas a vivir en mi fe, en mi luz, en mi perspectiva. Ahora las palabras que hable van a estar ministradas por mí, por mi espíritu. Y los pensamientos que tengas van a estar ministrados por mí, por mi espíritu. Y las acciones que hagas van a estar ministradas por mí, por mi espíritu. Ese es el deseo del Señor. Y esa es la razón de ser ¿de qué? Del Evangelio. ¿Ok? No para seguir con las historias que llevamos ya no sé cuántos años. Salmo 101. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación para todos los que ¿qué? Los que le obedecen. Y pasamos 40 años peleando en la doctrina. Salvo eternamente, salvo para siempre. Sí lo soy, no lo soy, se pierde, no se pierde. Pasan 20 años más, se pierde, sí se pierde, no se pierde. Salvo para siempre, salvo eternamente. Pero nunca miramos obediencia, no nos interesa. Porque obediencia implica ¿qué? Morir. ¿Ok? Yo puedo escribir 40 libros de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Si se pierde, aquí están. No se pierde, aquí están.
Coge tú este, vamos. Al ring, a darnos puños, guantes. Sí se pierde, no se pierde. Pero eso se puede hacer y seguir conservando nosotros nuestra propia vida. Por eso es que se hace. Porque sigue viviendo uno mismo. Sigue viviendo ¿qué? Uno mismo. Y nos podemos pasar 40 años más. El ejemplo del ayuno. Hermano, ¿sirve o no sirve ayunar? ¿Hay un alimento? No sirve. No, sí sirve, sí funciona. Dios a mí me hizo milagro. Dios le dio el trabajo a mi papá por el ayuno que hizo. No, eso no sirve para nada. Y ahí nos metemos 2 años y pelea. Sí sirve, sí no sirve. Ayune, no ayune. Hasta un nutricionista aparece. Hermano, si es bueno, no discutan tanto. Te limpia el organismo, te lo purifica. Pero ahí podemos pasar, ¿qué? 40 años peleando si el ayuno de alimento vale o no vale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos seguir en esa discusión, pero seguimos viviendo nuestra propia, ¿qué? Vida. Ojo, gordos o flacos, no importa. Ahora, el punto es, ¿y por qué no miramos el ayuno del Señor? ¿Y por qué no miramos el ayuno del Señor que dice, necesito que retraigas tu pie de mi día santo? Y olvídate del sabbat literal. Retraigas tu voluntad. Echa tu voluntad hacia atrás. Ya no operes más en tu voluntad y respeta mi presencia y mi aparecer en tu corazón. Que estoy alumbrando en tu corazón porque quiero que transformarte. Deja de hacer ya tu propia voluntad. Ayuna a caminar en tus propios caminos y deja de hablar tus propias ¿qué? Palabras y empieza a conocerme a mí para yo guiarte e instruirte en el camino que debes andar, que es mi propio hijo. ¿Por qué no llegamos ahí? Porque se nos acaban las discusiones y ya dejamos de vivir nosotros y tenemos que morir y tomar la cruz. No, Señor, eso después lo hablamos cuando llegue a tu presencia. Ahora déjame seguir en esta discusión. Esto es lo que me interesa. Es que ese es el punto, amado. El evangelio está para eso. Él es autor de eterna salvación para todos ¿qué? Los que le obedecen. Y ya de inmediato brincamos enseguida. Entonces, ¿dónde queda la gracia? La gracia queda donde siempre ha estado. Los que no hemos estado somos nosotros. Porque la gracia te ministra y te produce obediencia. ¿Cuándo la gracia te lleva al libertinaje? Ese es el punto. Salmo 101. Y ya termino para que nos vayamos a almorzar en la paz del Señor. Salmo 101. Amén. Amén. Salmo 101. Verso 6. Me encanta esto. Pero está en el Antiguo Testamento. Me encanta. Me encanta. Esta declaración me parece extraordinaria. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Toda la escritura testifica de ese camino. El Señor habló de ese camino. Los apóstoles hablaron de ese camino. Todo. Camino de santidad. Las sendas antiguas por las cuales debemos preguntar. El camino estrecho. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es qué? Su carne. Yo soy el camino. Todo en la escritura habla de eso. Todo en los escritos apostólicos habla de eso. Pues mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este me servirá. Entonces termino con esto, mis amados.
No me he presentado en esta mañana aquí diciéndole, yo soy perfecto. No, absolutamente para nada. Me he parado aquí para decirles, necesitamos, yo el primero, entrar en esta obra de limpieza y purificación del Espíritu de Dios, que es el único que nos puede llevar a esta ¿qué? Perfección. No se puede llegar a ser perfectos aquí en la tierra. Falso, mentira. Sí. No se puede vivir en un instante sin dejar, así sea un instante de satisfacer los deseos de la carne. Falso, mentira. Sí. Sí se puede vivir con la carne crucificada, con sus pasiones y sus deseos. Sí. Sí se puede agradar a Dios. Sí. Sí se puede estar gobernado por la simiente santa. Sí. ¿Sí se puede dejar de pecar? Sí. ¿Sí se puede que toda nuestra vida y todo nuestro ser sea un olor grato ante Él? Sí. Pero necesitamos volvernos a Él, rendirnos a Él, ser enseñados por Él, ser limpiados por Él y no asumir que somos algo que todavía no somos. Amén, amados. Amén. Padre, te damos gracias. Te honramos a ti, Señor. Gracias por permitirnos compartir este tiempo juntos como tu cuerpo, tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias porque tú obras, Señor, lo que es agradable, lo que es placentero, lo que es deseoso en nuestros corazones, asumiendo, Señor, en todo temor y en toda humildad y mansedumbre, que nuestros corazones se están rindiendo a ti, que nuestros corazones se están volviendo a ti y que están siendo enseñados por ti, que nos haces cada día conscientes de la necesidad que tenemos de ser cambiados y de ser cambiados de manera genuina, de manera verdadera. No que estemos jugando a la idea del evangelio y que pasen y pasen y pasen los años y sigamos siendo los mismos corazones, vueltos tras nosotros mismos y tras nuestros propios deseos. Gracias por tu obra, Señor, en nosotros. Gracias porque a través de los tiempos creemos que tú avivas tu obra, Señor. Y que tú sigues siendo fiel a tu propósito y sigues siendo fiel a tu plan. Y que aquellos corazones contritos y humildes, tú no los rechazas, Señor. Todo lo contrario, los acoges, los abrazas y produces en ellos lo que es agradable delante de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias. Amén y amén.